Bueno, y se habló en su momento también en el pase, ¿no? De esto de blindar la frontera o intentar evitar, porque la violencia desatada en Brasil y el enfrentamiento entre la policía de Río de Janeiro y el grupo criminal Comando Vermelho preocupa a nuestro país, que analiza qué medidas se van a tomar al respecto, como te venía diciendo, ¿no? Ya hubo algunas novedades y vamos a estar detallándolas en lo que es el impacto de lo que ocurrió en Río y lo que está ocurriendo todavía en la región en general y en Uruguay en particular. Vamos a recordar un poco lo que pasó justamente en Brasil. Operativos policiales contra el narcotráfico se hicieron en 2 complejos de favelas de la ciudad de Río. Y no te creas que esto, como pasa en Brasil, nos es lejano, nos es ajeno, porque claramente hay una intención y hay una preocupación por todo esto. Fuertes operativos que incluyeron, como viste vos seguramente en algunos lugares, helicópteros, patrulleros, fuego cruzado, más de 2.500 agentes de diferentes cuerpos policiales y hasta el momento más de 120 personas muertas, ¿no? Sí, el objetivo de este mega operativo fue desarticular a los principales líderes del Comando Vermelho, una de las mayores facciones del narcotráfico, junto con el primer comando de la capital. En el estado de Río, lo que se hizo fue en el estado de Río, ahora se va a mirar un poco más allá, incluso a San Pablo, pero el Comando Vermelho es una de las facciones más antiguas de Brasil y se fue como al corazón de esta organización. Bueno, y como te decimos, ¿no? Lo que está pasando en Brasil despertó la preocupación tanto del oficialismo como de la oposición por el avance del narcotráfico y las posibilidades de que integrantes de ese grupo puedan escapar hacia Uruguay. Sí, la oposición salió bastante firme ayer en boca, sobre todo, de los exministros de Defensa y del Interior, Javier García y Nicolás Martinelli, del gobierno pasado, y provocaron de alguna forma que en la conferencia de prensa en la que Carlos Negro ayer iba a contar lo que había planteado en la Comisión de Presupuesto del Senado, básicamente qué es lo que planea hacer con la plata que están pidiendo. Uno de los grandes temas que se instaló en la conferencia fue porque no se pudo escapar de esta situación. Lo que dijo Negro, definitiva, es que la violencia que se desató en Río entre la policía y el grupo Comando Vermelho fue de una violencia indiscriminada, decía el ministro, y también contó que va a ir a Brasil en unos 15 días, en una visita que tenía ya programada previamente. No es por esto, pero va a aprovechar para tener una instancia con sus pares. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Dale. Estamos abordando la problemática. Dentro de unos pocos días vamos a estar viajando a Brasil para tratar también estos temas que seguramente van a estar arriba de la mesa con nuestros pares de la región y de América Latina, lo que seguramente va a ser un tema que vamos a abordar en conjunto. La problemática de Río de Janeiro, por supuesto que nos preocupa, y aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar en nuestro país, las cosas que no deben y lo que no debemos hacer también en nuestro país. La violencia indiscriminada, que pudimos ver, las imágenes dramáticas de una violencia que se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento y la pérdida de vidas de personas inocentes, que superan las 120 a esta hora. 4 funcionarios policiales que perdieron su vida en esta acción policial. Bueno, todo ello nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué políticas de seguridad no debemos implementar en nuestro país. Y también nos tiene que llevar a la reflexión de los mensajes que se dan, porque exaltar de alguna manera este tipo de acciones es profundamente irresponsable y tenemos que tratar de mantener la cordura, la calma, para ver cuáles son las acciones que eviten que nuestra sociedad tenga que padecer estos niveles de violencia, que como todos sabemos, violencia lo único que trae consigo es más violencia. Ya se tomaron medidas, ya hay órdenes expresas de la custodia y reforzamiento de la vigilancia de las fronteras, así que ya la policía está tomando cartas en el asunto en ese aspecto. Bueno, escuchabas al ministro Carlos Negro, ¿no? Sí, viste que al final él dice, ya se están tomando medidas. ¿Y esto por qué es? Porque justamente desde la oposición salieron, como decíamos, a pedir un paso más en lo que es el reforzamiento de la custodia fronteriza, y Negro pareció de alguna manera recoger, sin decirlo, obviamente no se lo va a conceder a la oposición, pero de alguna forma recogió este pedido de Martinelli y de Javier García de reforzar con mayor vigilancia la frontera. Escuchemos a García, dale.
El crimen organizado, el narcotráfico, es un crimen transnacional. Que suceda en Río, que no es tan lejos donde estamos ahora, no quiere decir que esté focalizado en Río. Los comandos de narcotraficantes tienen sus sedes centrales y sus sucursales. Nosotros tenemos con Brasil más de 1000 kilómetros de frontera seca, lacustre, fluvial. Lo que estamos planteando es que el Ejército Nacional, que hay una ley de fronteras que lo habilita a tener jurisdicción allí, sea desplegado por el gobierno a fin de, no digo cerrar, pero sí regular fuertemente el ingreso. En tierra en el Ejército, la Marina en los cursos de agua. Esto ya lo hicimos en la pandemia, obviamente con otro objetivo, pero ese operativo impidió en la pandemia el ingreso de más de 3.500 personas de forma irregular. Si esto está destinado a la seguridad, significa evitar que haya pedazos de bandas criminales armadas que ingresen al Uruguay. Una vez que cruzan la frontera, se instalan acá, operan ellas y tienen sus amistades. Todos sabemos que los comandos y bandas brasileñas tienen sucursales o ramificaciones aquí, incluso en cárceles uruguayas. Así que, sabiendo que esto está a una distancia no muy lejana, evitar su ingreso acá, yo creo que es un tema de seguridad para todos los uruguayos. Bueno, muchos mensajes que llegan al 092-690-690, también al 6900. La mejor manera de blindarse contra el tráfico es que dejen de consumir, manga de hipócritas, dice el 786. Ojalá fuera solo eso. Lo escuchaba recién, lo contaba Laura. El metanol y toda una movida para adulterar el combustible y venderlo. No es solo el tráfico, es crimen organizado. Trasciende solamente el consumo de droga. Está en muchos otros ámbitos. Está en el lavado de activos a partir de un montón de empresas. O sea, ojalá fuera solo una cuestión de consumo. Es mucho más profundo. Pero bueno, quien también se refirió, dale. No, te iba a leer un mensaje que plantea esto de indiscriminada, violencia indiscriminada. Fue la palabra que usó el ministro Carlos Negro. Y ahí hay como una diferencia en lo que es la valoración de lo que está ocurriendo en Río, ¿no? Yo le preguntaba a Nicolás Martinelli, a quien ahora vamos a escuchar, si él está de acuerdo de alguna manera con la forma en la que está operando la policía en Río, y lo que él respondía es: hay que ver los resultados. O sea, no hay una oposición a esto que está ocurriendo. Sin embargo, desde el gobierno sí son mucho más categóricos en esto no es lo que queremos como política de seguridad. Hablaste con Martinelli y también hay una cuestión, como lo decía Negro, también creo que en eso coinciden, de la necesidad de trabajar en paralelo con los países de la región, ¿verdad? Sí, quiere con más cooperación con los países de la región. Dijo que habló con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y sobre todo habló del temor a un efecto rebote. Dale. Algunos de los efectos que se dan es que van a las fronteras de otros países. En este caso hay que ser muy cuidadoso de lo que puede estar pasando o pueda pasar en la triple frontera, la frontera también con Argentina y en el caso nuestro también con Brasil. Entonces yo creo que ahí hay que extenuar un poco más los controles, hablar con los pares, yo el día de ayer hablé con la ministra Bullrich a ver cómo estaban manejando ellos los temas, y lo mismo debería hacer nuestro ministro, el ministro Negro, hablar con sus pares del Mercosur para ver cómo están procediendo en estos casos, cómo colaborar y cómo ayudar a reforzar las fronteras para evitar precisamente que en el caso de que se dé un efecto rebote, eso repercuta en Uruguay. Básicamente habría que controlar más el ingreso de brasileños. Sí, robustecer con más presencia policial, sobre todo en zonas secas, y por supuesto que poder ser un poco más celoso a la hora del ingreso de personas que vengan de Brasil, no alterando obviamente el turismo, pero sí teniendo en cuenta que en estos días se puede dar una suerte de efecto rebote y que pueden ingresar personas que son no deseadas para el territorio nacional. ¿En Argentina cómo han reaccionado? Y bueno, han reaccionado de forma similar, tratando de robustecer con más presencia policial en la frontera, tratando de hacer controles más exhaustivos de las personas que ingresan del lado brasileño, y por eso que entiendo que una mayor coordinación con los países miembros del Mercosur podría ayudar mucho a prevenir un posible efecto rebote. El ministro hoy, en comparecencia a la Comisión de Presupuesto, hizo una muy breve referencia sobre lo que había pasado en Río y simplemente se limitó a decir que era un tema al que se podía abordar más adelante en una eventual comisión de seguridad. No era obviamente la temática del día de hoy, pero bueno, entiendo yo que además por lo que implica el tema y lo reservado del tema, está bien que se trate de una comisión de seguridad, incluso en una sesión reservada.
Bueno, escuchaste a Martinelli, Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, ¿no? Y hoy senador. Sí, me parece 2 puntos importantes a comentar. Uno, esto de reforzar la vigilancia para evitar el ingreso de personas no deseadas. Hay que ver cómo se implementa eso. Eso es border, ¿no? Porque además estamos en una fecha en donde vienen un montón de brasileños a y él Uruguay, lo dice, ahí va, hablamos, sin cuidar ¿no? el turismo. Estamos entrando en noviembre, digo. Pero esto es un poco espejo de lo que está haciendo justamente Bullrich en Argentina. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es? Y bueno, es eso, También. ¿no? Tener mucho más atención en las fronteras, y en la frontera seca en particular, a los brasileños que entren. A ver quiénes son. O sea, Claro. registrar mucho más el ingreso de personas desde Brasil, pensando en que se pueden venir para acá. Esto del efecto rebote, ¿no? El desborde de las organizaciones criminales que de alguna manera están impactadas en Brasil, que se vengan para acá. Además, recordemos que en la frontera, en la zona sobre todo de Rivera, hay muchas sucursales de los comandos brasileños. Claro. No es que somos ajenos a todo esto. Claro, o sea, claro. Entonces, bueno, puede haber un impacto de este lado de la frontera. Y además está el tema de que él decía, bueno, el ministro Carlos Negro en la Comisión de Presupuesto. Quiero aclarar que escuchábamos primero a Negro y lo que fue una conferencia de prensa que hizo justamente después de la Comisión de Presupuesto, y ahí los periodistas le preguntaron por el tema de Río. Dentro de la comisión, o sea, por otro lado, ante los senadores, él quiso evitar lo más posible hablar del tema. Ahí lo contaba Martinelli, que le preguntó especialmente, y la referencia a lo de Río fue muy poquita, pero después en la conferencia sí amplió, y eso fue lo que escuchamos de Negro. Yo creo que pasa que llega un momento en donde todo bien, con que están todos preocupados, y no paramos de leer acá la preocupación de la oposición, la preocupación del oficialismo. Ocúpense, basta de preocuparse, ya está, ¿no? Claro, bueno. El país del diagnóstico. Bueno, pero en realidad, si te pones a mirar, ayer mismo salió la oposición a pedir, y Negro hay una luz de ocupación. A las pocas horas ya dijo, ya está la orden de que se refuerce la vigilancia. Bueno, ¿cuál es la situación hoy, 2 días después del operativo contra el Comando Vermelho? Las autoridades brasileñas lanzaron ayer jueves una operación de combate al lavado de dinero contra el primer Comando Capital, contra el PCC, otro de los grandes grupos del crimen organizado del país. Paula te decía, el Comando Vermelho es uno de los más antiguos, sí, pero me animo a decirte que el PCC es uno de los más fuertes, ¿no? Sí, son los dos más fuertes, claro. por lo menos por lo que sabemos desde acá, ¿no? Agentes del Ministerio Público y la Policía Militar del Estado de San Pablo aplicaron ayer 9 órdenes de detención y 11 allanamientos en el municipio de Campinas. Esto lo decía la Fiscalía en una nota. El objetivo de la acción es combatir esquemas de lavado de dinero operados por empresarios, traficantes de droga e integrantes del PCC, según el texto. Y por lo que se sabe hasta ahora, los medios locales reportaron que 4 personas fueron detenidas y una murió durante este operativo. O sea, una persona contra las más de 120 que se sabe que murieron en Río, ¿no? De vuelta, esto es un contexto de lo que está pasando en Río, pero si venimos a nuestro país, hablando justamente, ¿no?, de la situación y del impacto del narcotráfico, quien compareció ante la Cámara de Hacienda del Senado en el marco de la discusión presupuestal, y lo hablábamos en el pase recién, fue la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero. Está bueno repasar las palabras de Ferrero, quien dio algunos detalles que no se conocían de lo que fue el atentado en su casa. Dijo, el crimen organizado no solo atacó en mi persona a la institución, sino que mandó un mensaje terrorífico a todo el Estado, y eso no es menor, decía la fiscal de Corte. Exacto, pero fue un paso más, ¿no? Y agregó, miren lo que está pasando en Río de Janeiro, miren lo que está pasando en Ecuador, con la gran cantidad de fiscales que han matado. Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros. Es así, según el informe, por 15 centímetros, una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida. Impactante, ¿no? Dicen que los senadores quedaron de cara cuando Ferrero, con mucha honestidad, planteaba esto. Y también agregaba algo que comentábamos en el pase. Ferrero dijo, tengan en cuenta que no van a conseguir a mucha gente que se dedique a combatir el narcotráfico, y menos después de lo que pasó conmigo. Y menos después de lo que escuchamos también hablando de los salarios, lo que tenés que cobrar para ir a arriesgar tu vida, ¿no? Bueno, además Ferrero señaló que le pasa, lo quiero sumar, le pasa a los policías, le pasa, ¿no?, ganando 2 mangos, sí, hablar. Y yendo a la primera línea. Teniendo que, teniendo que combatir todo. Bueno, además Ferrero señaló que este es un flagelo que afecta a nivel de Sudamérica y que está avanzando. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero se van a acordar de mí dentro de unos años. Si no tomamos medidas y medidas serias, esto se nos viene con un empuje impresionante. Sí, sigue advirtiendo, ¿no?, de la amenaza, y también sostuvo que si acá no se toman medidas más firmes, van a empezar las coimas y las amenazas a los fiscales, que en realidad ya sabemos que empezaron, ¿no? Las amenazas al menos, lo de las coimas es un poquito más... Y la voy a entrecomillar, ¿tá? La voy a entrecomillar. Dale. Les van a decir a los fiscales que no digan nada, porque si no, mandan un video diciendo, mirá
que estoy viendo a tu Claro, hijo. ahí vienen las amenazas, con lo personal, lo familiar. Y no hay duda de que cualquier organización grande de narco tiene mucha más capacidad para investigar a un fiscal que lo que tiene un fiscal para investigar a esa banda. ¿Me explico? Sí, totalmente. Hay Pero- que ver qué respuesta tiene el sistema político y en particular los legisladores ante esto, cuando ella les dice, por ejemplo, a ustedes también les va a pasar. De hecho, ya ha sucedido, dijo Ferrero. Cuando ellos quieran que exista una legislación que los favorezca en la parte criminal, van a ir por algunos de ustedes, como también por algún periodista, y ahí nos toca a nosotros. Pero escúchame, es lógico, ¿no? Es lógico. Marcet tuvo un acercamiento importantísimo a los medios. Total. Hay que ver si lo tuvo también con los legisladores. Pero yo te lo dije, yo estaba una tarde en Telenoche, a las 6:30 de la tarde, y me llega un mensaje, cuando empiezo a leer, veo 4 fotos, 5 fotos, 6 fotos, 2 videos, me cae un pasaporte, la foto de un pasaporte ¿Qué es esto? rayado. Le digo, ¿qué decía Sebastián Marcet? Digo, pero discúlpame, ¿Quién sos? ¿quién sos? Porque necesito confirmar la veracidad de esto. Pone Sebastián Marcet, necesito que se haga público. O sea, él no solamente tenía. No es nada difícil conseguir mi teléfono o el teléfono de cualquier periodista acá en Sí, Uruguay. no es una papa. Esto es, ¿no? Somos una manzana. Total. Comparado con lo que pasa en otras partes del mundo. Pero eso habla de el acceso simple, rápido, porque así como te puede mandar un mensaje con eso, te puede mandar un mensaje apretándote, como dice Ferrero. Exacto, eso es lo que todavía no ocurrió, al menos con los periodistas, no sé si con los legisladores, pero bueno, la advertencia de la fiscal de corte es fuerte y ayer fue realizada ante los senadores. 9 de la mañana, 41 minutos. Hay un montón de mensajes que llegan, te imaginas, al 6900, también al 092-690-690, en el chat de YouTube. Claro, laburan y dejan. Ahí va, mirá, claro, dice 847. Laburen y dejen de pelear como niños de políticos. Les pagamos para que hagan, no para que especulen. Eso dice Wilfredo, que creo que es, ¿no?, la conclusión que nos llevamos todos en muchos de los casos. Sí, acá gente que dice que no fue un operativo de represión. Dale, lo de léelo Río. porque, sí. Está largo lo que pasa, pero leo una parte. Conozco Dale. un poco la movida de Brasil y cómo se mueven las facciones allá, lo que da más margen o margen o más lucro y le da la fuerza económica es la venta de droga. ¿Te pensás que poner metanol en la nafta les da algún margen? Esos son otros curros conexos de otros grupos dentro de las facciones que hacen otros negocios, de los combustibles, transporte de pasajeros, préstamos, apuestas, pero lo grueso, dice este oyente, es la merca. Totalmente, pero yo creo que lo grueso no es la falopa que le vendan a Uruguay, lo grueso es la falopa que le venden al mundo. ¿No? Es sí, obvio. Ministro Negro habla mucho pero no dice nada, gente que está cuestionando un poco también la conferencia del ministro Carlos Negro. Las fronteras secas, perdón, Daito. Dale. Las fronteras secas con Brasil son imposibles de bloquear, las cruzan en cualquier lugar, es campo abierto. La frontera con Argentina, igual, con un bote con motor o igual a remo, cruzás el río Uruguay en cualquier lugar, alejado de las ciudades, ni que hablar con las avionetas que cuenta el narco. Dice Acá Walter. dice Scooby, mirá, los policías no ganan 2 mangos, Mr. Daro me dice, infórmese por algo, cuando hay llamados para empezar el Ministerio del Interior se anotan miles, no sea ignorante, no seas vos ignorante, Scooby, ganan 2 mangos para ir a poner el pecho adelante una bala. ¿Cuánto vale? ¿Cómo no van a ganar 2 ¿Cuánto mangos? vale tu vida? Pero claro, o sea, y hay un montón, hay miles que se anotan porque la gente precisa laburar. Claro, son cosas distintas. No porque sean salarios porque sean de los grandes miles de dólares, sueldos. entonces, no, Claro. gano un montón de guita siendo policía, voy a ir con un fierro a En fin. Pero por favor, como Otro dice mensaje que dice, ya el narcotráfico hace rato está en la política y con respecto a lo de Río de Janeiro, los cabecillas de la banda ya se dispersaron mucho antes, no hay que ser tan ingenuos, dicen. Como que mataron a los giles, no a los perejiles, no a los cabecillas de la banda. Eso Sí. todavía no lo sabemos. Voy a leer varios en YouTube. Es una estupidez eso de Halloween, dice Sandro Sánchez. ¿Cómo? Malazo. Feliz Halloween, ¿no se lo quieren ustedes? No, hasta que llegamos, ¿no? Buenos días, gente. Mándenle un saludo a mi primo lejano Aldo Silva. Soy un Opa. pariente lejano que todavía no conoce. Ah, bueno. Ayer se sentó Javier García y no le preguntaron por la carne, por los Hércules, por las lanchas brasileras, solo por las patrulleras. Dice Martín, de haber estado acá en algún momento Javier. ¿Hubo necesidad de llegar a este miedo? Cuando los políticos debieron meter mano al narco hace 30 años, le temen al uniforme, dice José. Hola, muy buenos días, saludos de Empalme Olmos. Único municipio perjudicado por Intendencia de Canelones. No, por el basurero en Villa Olmos. No al basurero de Villa Olmos, dice. Bueno. A esta altura, con todas las cosas que ha dicho el ministro, uno no sabe si es amigo o enemigo, dice Mónica. Busquen en YouTube con estas palabras: Uruguay, la mentira del narcotráfico. Y hay gente que pregunta por Pepote, Daro. Pepote está en box, se Y sintió dice, un poco mal. ¿qué pasa ahora que Halloween agarró changa de monstruo?
Y bueno, no lo dudo, porque Pepe es multiuso. Daro, lo grueso es la marca que compra el mundo. Eso es lo que nadie trata en serio. Totalmente de acuerdo. Por más que la policía atrape supuestos delincuentes, si no hay cómo probar sus delitos por todas las carencias de las instituciones encargadas de recabarlas, es como tirar harina en saco roto. Y justo harina en este tema parece increíble. Y otro mensaje que dice, yo vi que la información antes de que ya estaba la custodia en la frontera, no se esperó a que el señor García pidiera para custodiar la frontera. García dice que sabemos todos. En realidad no, el timing fue así porque yo estaba en el Parlamento ayer y vi todo cómo se fue dando. García empezó desde el mediodía con este planteo, también Martinelli, y recién a las 5 de la tarde en la conferencia de Negro se supo que la orden estaba dada para reforzar la frontera. O sea que en realidad no fue que Negro se le adelantó al pedido de García. Claro.